Hola, hoy vamos a hablar de identidad, de género y de orientación. En definitiva, vamos a hablar de la diversidad sexogenérica. Por un lado está la orientación, que me gusta, y por otro está la identidad, quién soy. No tiene nada que ver quién soy con qué me gusta. En qué me gusta están las orientaciones, y las orientaciones se pueden explicar de la siguiente manera. Si una persona desea afectivo y sexualmente a personas del mismo sexo, serán lesbianas o serán gays. Si una persona desea sexual y afectivamente a personas de otro sexo, son las personas heterosexuales. Si hay personas que desean afectivo y sexualmente a ambos sexos, son las personas bisexuales. Y hay personas que no desean sexual y afectivamente a ninguno de los sexos. Entonces son asexuales. Esto es la orientación. ¿Qué me gusta? Ya lo explicamos, la identidad. ¿Quién soy? La identidad, por un lado, está que se habla mucho, quiero hablar del género. El género es la forma en que todos y todas nos expresamos y nos representamos socialmente ante los demás. Y eso está motivado por un aprendizaje que hacemos en la sociedad a través de las normas culturales y las pautas y los roles que se atribuyen a un sexo u a otro. Y son aprendidas y construidas. Y esto es porque explicamos por qué nuestras abuelas no se expresaban, ni nuestros abuelos, igual que nos expresamos hoy. O por qué ahora, en el mismo tiempo, mujeres y hombres de Occidente no nos expresamos igual que mujeres y hombres de Oriente. Lo cual significa que el género es un constructo social y cultural que depende de pautas sociales y de roles de género. Por otro lado está la identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Pues la conciencia de la propia identidad. Y esto se da en todos los individuos, sean trans o sean cis. Y según la Asociación de Pediatría Americana, la identidad sexual empezamos a tomar conciencia de ella a los 2 años, a los 7 u 8 años queda estabilizada y es la manera en que todos tenemos la seguridad de tener una identidad propia. Y en la identidad sexual entrarían, por tanto, las personas cisexuales que tienen identidad, que saben quiénes son, están las personas trans que saben quiénes son y también están las personas no binarias que también saben quiénes son. Y ahora explicamos dentro del grupo de la gente que tiene una identidad y sabe quién es. Las personas cisexuales, ¿qué son? Pues las personas cisexuales son aquellas personas que sienten que la identidad sexual que le han asignado al nacer coincide con la identidad que sienten como propia. Las personas trans, al contrario, son las personas que no sienten que la identidad asignada es la propia que sienten. Y las personas no binarias son personas que no se sienten identificadas con ninguno de los sexos y géneros asignados al nacer. Quería decir también, ¿por qué la palabra cisexual? Pues bueno, porque la palabra cisexual viene del prefijo cis, que es un prefijo griego que significa del mismo lado. Por eso decimos que las personas cisexuales se sienten del lado asignado al nacer. Por contrario, tenemos las personas trans que no se sienten del sexo asignado al nacer. Es lo único que diferencia a las personas cis y a las personas trans. También me gustaría compartir con vosotras cómo se tiene conciencia de ambas realidades, de la identidad o de la orientación. ¿Qué está antes? La orientación. ¿Qué está antes? La identidad. Pues está claro que lo primero que está es la identidad. Porque cuando un niño pequeño, y os hago un ejercicio a todos vosotros y vosotras, recordemos cuando teníamos 3 o 4 años, no deseábamos sexualmente a nadie. Sin embargo, ya nos comportábamos como niño o como niña. ¿Qué quiere decir esto? Primero está la identidad
y posteriormente descubrimos cuál es nuestro deseo sexual y afectivo hacia los demás. Y esto también explica cómo las personas cis y las personas trans también pueden tener una orientación homosexual, lesbiana, bisexual o heterosexual. Porque en el fondo todos, como he dicho anteriormente, nacemos con una identidad de la que nos enteramos o de la que nos tenemos conciencia a partir de los 2 años. Y posteriormente, cuando hay una gran revolución hormonal en nuestros cuerpos, en todas las personas es distinto porque tiene que ver con el desarrollo de los cromosomas, de los gónadas, de los caracteres internos y externos. Entonces es cuando se va configurando la orientación y entonces cuando todas y todos empezamos a sentir ese gustillo, ese deseillo, esos picores que nos hacen fijarnos en chicos, en chicas o en chicos o en chicas o en nadie. Esa es la orientación. Por lo tanto, la orientación es posterior, es lo que explica, como he dicho anteriormente, que las personas trans también pueden ser lesbianas, gays, bisexuales y heterosexuales o asexuales. Y también ya me gustaría explicar, porque muchas veces también se habla de los genitales, dándole una importancia a los genitales, como si los genitales tuvieran la capacidad de determinar lo que me gusta, la orientación, quién soy, la identidad o el género, si es masculino o es femenino. Si hemos dicho anteriormente que el género es un constructo social y cultural y que se aprende, no podemos delegar o prever que unos genitales, que al final y al cabo son unos órganos con unas funciones reproductiva o gestante, uno se llama pene y otro se llama vulva, pero que no tienen la capacidad, puesto que no tienen conciencia, no tienen neurona para hablarnos ni para decirnos qué nos gusta o qué no nos gusta. Entonces, ¿dónde estaría la identidad sexual? Aquí, aquí o aquí. Pues seguramente está aquí porque es el cerebro quien nos dice que nos gusta, que no nos gusta y, por supuesto, no tiene los genitales nada que ver. Los genitales, por tanto, no son ni femeninos ni masculinos, ni de homosexuales ni de heterosexuales, no tienen orientación, ni identidad, tampoco depende de la identidad. Miren, antes se decía que el sexo, se decía sexo biológico. ¿Qué es el sexo biológico? Y había una definición hasta antes de los 80, donde el sexo se decía que era los caracteres sexuales que nos diferencian, las gónadas, la vulva, el pene, los ovarios, los cromosomas. Pero los médicos, a través de las consultas que recibían la visita que recibían en sus consultas de personas transexuales y de personas intersexuales, empezaron a reflexionar y a ver que había un componente que no era tanto físico y que era el más determinante de todos los componentes anteriormente descritos, y era el sexo subconsciente, que después se llamó identidad sexual. Y vieron cómo la identidad sexual es la que determina quién soy y de tener conciencia de tu propia identidad. No lo tiene tanto los órganos que hemos dicho anteriormente, no es un componente solamente físico, sino sobre todo psíquico. Por lo tanto, las identidades trans también son biológicas. Y aquí acabamos con ese concepto discriminatorio que tiene una raíz sexista y obsoleta en cuando se habla de una mujer biológica como si las mujeres trans fueran biónicas, o cuando se habla de un hombre biológico como si los hombres trans fueran biónicos. Las identidades trans son biológicas porque son una expresión más de la diversidad humana.